Señor, que mis hijos te amen. Capítulo 6. Equipándolos para vivir. Equipándolos para vivir. La disciplina es otra necesidad imprescindible para que nuestros niños puedan crecer espiritualmente. Ellos agradecen la disciplina porque les ofrece estabilidad. La disciplina los equipa para poder responder a las demandas que cada etapa de la vida les exigirá. Mientras más temprano comencemos a disciplinarlos, menos estrés habrá, tanto para el niño como para los padres. Esto lo explicaré detalladamente más adelante. Un niño disciplinado se sentirá seguro de enfrentar la vida, ya que la disciplina desarrollará en ellos un carácter que los hará sentir competentes. Al principio ninguna disciplina es causa de gozo, pero luego, cuando ellos ven los resultados, lo agradecen. Cuando un niño comienza a sentirse incompetente en la vida, se resiente contra los padres, que por causa de la permisividad y temor a disciplinar lo dejaron subdesarrollado en algunas áreas de la vida, las que ahora le están cobrando con intereses. La disciplina de hábitos. Una de las ventajas importantísimas de la disciplina es crear hábitos en nuestros hijos. Si no creamos en ellos costumbres o hábitos desde temprano, será muy difícil que lo logremos cuando sean maduros. Por ejemplo, cuando nuestros hijos sean adolescentes, pretenderemos hacer de ellos muchachos y muchachas hacendosos y ordenados. Como ahora son niños muy chiquitos, creemos que ellos no pueden crear el hábito de ordenar. Esperamos a que sean mayores, por lo menos preadolescentes, para entonces enseñarles, pero ¿a qué están acostumbrados? ¿A qué se acostumbraron en los 5, 6, 7 años de su vida? Al desorden, como si vivieran entre escombros. Ellos piensan, yo desordeno y mamá recoge, yo tiro y papi levanta. Ahora hay estrés y muchos regaños por algo que les permitieron hacer durante años. ¿No les parece injusta la tirantez que se produce cuando fuimos nosotros los responsables de tal indisciplina? Cuando llegan a la edad escolar, los maestros les exigen poner sus cosas en orden, en su lugar, y lo interesante es que lo hacen. ¿Por qué? Porque desde el principio les enseñaron las reglas del juego y las autoridades escolares fueron diligentes en velar por su cumplimiento. Pero en casa siguen el patrón aprendido allí, entonces empiezan las discordias, las críticas y los regaños. Regaños para aquí, regaños para allá. ¿Y de quién fue la culpa? ¿De ellos? No. Si hoy son desordenados es porque nosotros fuimos unos inconstantes al no saber imponerles hábitos. No supimos enseñarles costumbres de orden, de limpieza, de ser hacendosos con sus cosas. Dios nos mostró que la disciplina de hábitos era una bendición y que teníamos que ayudar a nuestros hijos a adquirir esta cualidad. Como padres no podemos ver la disciplina como una crueldad hacia nuestros hijos, sino como una bendición. Desde que ellos comienzan a gatear y jugar en el piso, y en la medida que van creciendo, les debemos enseñar orden. Terminaron de jugar, toma al niño y con mucho cariño indícale dónde van las cosas. Nosotros le decíamos a los nuestros, ven acá, esto va aquí. Y lo colocábamos en su lugar, y esto va allá, y lo ubicábamos en orden. Es cierto que teníamos que hacerlo inicialmente nosotros, pero luego, en las siguientes ocasiones que terminaban de jugar, soltaban sus
juguetes y se retiraban. Entonces los deteníamos y les decíamos: no, mi amor, ven acá, por favor, acomoda las cosas como te enseñé. Pon esto aquí. El niño lo puso muy bien, aplauso. Celebrábamos el acto de obediencia con mucha alegría y lo premiábamos con besos, abrazos y elogios. ¿Qué pasa si se niegan? Párate firme y no le permitas continuar a ninguna otra actividad hasta que ponga todo en orden. Toma el tiempo que sea necesario hasta que obedezca y, por favor, no te rindas. Los niños nunca se olvidarán del momento en que lograron doblarte el brazo y lo intentarán nuevamente con más fuerza cada vez. Ambos padres deben cooperar en la campaña de disciplina. Si nuestros hijos aprenden desde el principio que papá y mamá unidos jamás serán vencidos, serán rápidamente instruidos para así desarrollar las habilidades y virtudes de carácter que queremos ver crecer en ellos. Por favor, luego que se dé la obediencia, recuerda celebrar en grande para recompensarlos. La disciplina de evitar hábitos nocivos. Se trata de evitar que nuestro hijo adquiera hábitos que sean nocivos a su desarrollo, tanto intelectual, emocional como espiritual. Todos sabemos que uno de los hábitos más aceptados por casi todas las familias es el de ver televisión. La televisión se ha convertido en el centro del hogar y la solución de nuestros padres para poder tener un respiro mientras desempeñamos en otras tareas del hogar. Sin embargo, es la peor competencia que tenemos, porque muchas veces contradice e neutraliza todos los valores que tratamos de inculcar en nuestros hijos. La televisión ha hecho parecer todo bueno a los ojos de los niños por causa del glamour y la propaganda. Esta exposición a la televisión compite muchísimo con el buen desarrollo de la vida moral y espiritual del niño, sin mencionar el daño físico, ya que los niños que ven mucha televisión no se ejercitan lo suficiente, tienden a ser pasivos. Esto es nocivo para la salud. Resolví esta amenaza estableciendo unas reglas para el uso del televisor. Cuando eran pequeños, 5 años o menos, tenían la oportunidad de ver televisión solo 1 hora al día y con supervisión. Después de esa edad, y en la medida que ellos fueron desarrollando criterios positivos propios, fui aumentando poco a poco el tiempo de ver televisión, pero siempre bajo supervisión. El programa tenía que ser previamente aprobado y mi esposa y yo teníamos que supervisarlos mientras lo veían para poder corregir cualquier cosa que fuera contraria a nuestros principios. Por ejemplo, existen programas infantiles donde hay violencia o convivencias extramaritales. Después del tiempo asignado, les pedíamos que apagaran el televisor y lo hacían inmediatamente. En ocasiones les sugeríamos que tomaran alguno de los libros que tenían en sus habitaciones personales y el primer sorprendido era yo. ¿Por qué? Porque a esa edad yo no había aprendido el buen hábito de la lectura y no me gustaba. No obstante, mis hijos me daban cátedra al ver con la tranquilidad e interés que lo hacían y lo disfrutaban. Todo es cuestión de creer en la disciplina de buenos hábitos. Sin tiempo no voy a lograrlo. Claro está. ¿Qué implica esto? Que necesito tiempo. Y ahí está el problema de la responsabilidad paternal. El que no quiere dedicar tiempo a esto tiene un gran problema. El que tiene muchas otras prioridades dirá: olvídate de eso, ¿cómo yo tengo tiempo para tanto protocolo? Mejor recojo yo, y en cuanto a la TV, me resigno a pensar que no puedo supervisarlos. ¿Qué va a ocurrir? Que según van pasando los años, cuando quieran darte cuenta,
Cuando quieras darte cuenta, has criado a unos indisciplinados que no tienen el menor concepto de lo que es orden, o has formado jóvenes con dobles estándares. Cuando nuestros hijos eran bebés, sabíamos que él había terminado de disfrutar su botella de leche porque de momento oíamos un ruido, pum, pam, que era que terminaba con su biberón o lo tiraba contra la pared y éste caía al piso. Cuando escuchábamos el escándalo, decíamos, Rey terminó de tomar leche. Obviamente, un niño nace con ese gusto por el desorden, va a desordenar, pero a todo niño se le puede enseñar. Cuando todavía era muy pequeño y se levantaba por la mañana, con todos en casa teníamos que arreglar su cama, él también debía hacerlo. Acomodaba mal su cubrecama, pero pacientemente perseveramos instruyéndole. Le enseñamos a ubicar sus almohadas y si hacía muñeco de peluche o juguetes, también los tenía que ordenar en su lugar. Tuvimos que emplear mucho tiempo para enseñarle y crearle la costumbre o hábitos. Los padres desesperados que no tienen la paciencia para enseñar, ¿qué van a hacer? Dirán, muchacho, espérate, yo lo hago. ¿Y qué sucede? Pasarán 5, 6, 7 años y cuando quieras empezar a enseñarles habrá muchos roces porque no se han formado esa parte de su carácter. El orden no forma parte de sus hábitos. Es una delicia abrir la puerta de su habitación un sábado por la mañana y ver en la cama del Rey Junior esa colcha muy derecha y todas las cosas en su lugar. Saber que esto ya es parte de su vida, que ya es parte de sus hábitos, nos trae mucha satisfacción, sobre todo por su temperamento y personalidad, ya que el orden no es natural en él. Disciplina respetando su personalidad. Ahora que nuestro hijo es mayor, cuando llega a casa se quita los zapatos y los tira al aire para ver dónde caen. Pero como ya se les enseñó a ser ordenados, los recoge y los guarda en su lugar después de haberse dado el gusto de ver dónde cayeron cuando los lanzó. Como padres no vamos a troncar las características intrínsecas de su personalidad, ya que a él le gusta ser libre y lo entretiene ver dónde caen sus zapatos. Pero por encima de eso aprendió a ordenar. Al haber comprendido su personalidad y haberle dado espacio a sus gustos particulares, sin negociar el resultado final, ayudó a que él entendiera que por amor estábamos exigiéndole ciertas cosas para su propio beneficio. Nunca tuvimos que pasar ese trabajo con nuestra hija Frances, donde ella siempre por naturaleza ha sido muy ordenada. Algunos hijos tienen unas ventajas, otros tienen otras. Cada hijo es diferente y tú tienes que apretar más en uno que en otro. En uno deberás aplicar unas cosas y en otro no las necesitarás. No trate a todos sus hijos por igual. Tratar a todos sus hijos por igual podría provocar el fracaso como padre en uno o más de sus hijos. ¿Por qué? Porque usted no tiene hijos iguales. Por lo tanto, la crianza tiene que ser ajustada a las características de cada uno. Esta tiene que ser individualizada. El trato personalizado también se aplica a otras cosas. Por ejemplo, nunca practiqué eso de que si se le compra una cosa a uno, hay que comprarle algo al otro o a los demás también, por igual. Por ejemplo, si compraba algo para Frances, en esa ocasión era para ella y al Rey Junior se le enseñó a celebrarlo. Si era para el Rey Junior, pues en esa ocasión entonces era para él y a Frances también se le enseñó a celebrarlo. ¿Por qué hacer a propósito esta diferencia? Para evitar la actitud de egoísmo y la envidia.
Lo único que logramos como padres cuando decimos, si no tengo para todos, no tengo para ninguno, es evitar que salga el egoísmo del corazón de los hijos. Es necesario ayudar a nuestros hijos a descubrir lo que hay en su propio corazón y guiarlos a madurar por medio de las lecciones pertinentes. Si al traer un regalo para uno yo observara disgusto en el otro, inmediatamente me sentaba en el afectado para explicarle lo que la Biblia enseña con respecto al egoísmo y la necesidad de gozarnos con los que se gozan para evitar el pecado en el corazón. Claro, yo tenía que asegurarme de entregar la próxima vez que llegara a casa un regalo al que anteriormente no había recibido y no traer para el que ya había recibido, para que todos aprendieran lo mismo y todos dieran frutos en esa área. Cuando quiera regalar a todos, pues que sea para todos, no hay problema con eso. Lo único que recomiendo cuando se les regala a todos a la vez es que la calidad del regalo deberá ser equivalente, ya que se haría difícil justificar la diferencia en ese caso. Aún de niños en ocasiones se les nota la raíz de pecado. ¿Has visto a dos bebés puestos en una misma cuna que se pelean porque quieren el mismo juguete? Desde pequeños se manifiesta el egoísmo y la falta de humildad. Tenemos que estar conscientes de que el pecado está a la puerta del corazón de nuestros hijos desde que son bebés, y es donde entonces que debes cortar la manifestación del pecado y enseñarles a sustituir actitudes pecaminosas por actitudes sanas. Cuando uno de nuestros hijos no quería compartir con otro niño sus juguetes, le dábamos un tiempo razonable para que jugara con el juguete que no quería compartir. Cumplido ese tiempo, le pedía que lo compartiera. Si no lo entregaba voluntariamente, se lo quitaban, explicándole nuevamente el por qué era necesario aprender a compartir y no ser egoísta. Si protestaba, le advertía que se lo devolvería al cabo de un poco de tiempo, pero si continuaba, lo perdería permanentemente por ese día. Créanme que cumplí lo prometido y aprendieron la lección. La Biblia enseña cómo disciplinar. Una de las cosas que le he hecho tanto daño a la iglesia es que se ha adoptado las enseñanzas de paternidad a los humanistas. Lamentablemente las iglesias han carecido muchísimo de disciplina a los padres acerca de cómo criar a sus hijos utilizando los principios bíblicos y así ganarlos para Cristo. La mayoría de los padres, inclusive los cristianos, siguen los estándares del mundo, teorías humanistas enseñadas por psicólogos fundados en conceptos terrenales y no los de la palabra de Dios. Quiero aprovechar para bendecir a los psicólogos cristianos que respetan más la palabra de Dios que los conceptos humanistas que les enseñaron durante su preparación académica. No todo converge con la psicología, pero no todos los psicólogos tienen el discernimiento para separar una cosa de la otra. Yo recuerdo estar enseñándole a mis hijos el libro de Proverbios y qué bueno era y es cuando nos sentamos a hablar de la palabra con ellos. Un día, mientras leíamos el capítulo que habla de la pereza y del dormilón, mi hijo Rey, que había desarrollado el gusto por dormir mucho, me dijo: yo reconozco que soy dormilón y que me gusta mucho dormir, pero mira, papi, en el nombre del Señor voy a luchar contra esto. Quiero que tú ores por mí porque no quiero ser más un dormilón. Aunque yo le aclaré que dormir lo suficiente no era malo y que, al contrario, era saludable, oramos en ese momento por la actitud de pereza del que quiere dormir más de lo necesario. Desde entonces, en la mayoría de las ocasiones, él es el primero en levantarse. Hoy es un muchacho que dirige el culto de oración de jóvenes.
todos los viernes a las 5:30 de la madrugada. Qué poder tan tremendo tiene la palabra de Dios en la vida de un niño. Puede llegar a entenderla al punto de autoimponerse un hábito por entender que necesita corregir algo en su vida, pero que lo ayudó a asumir una actitud tan valiente hacia la palabra en términos de sujeción y obediencia a ella, que desde pequeño se le enseñó la disciplina de imponerse hábitos. ¿Por qué muchos cristianos no crecen? ¿Cuál es el problema de muchos cristianos que no logran crecer? Por ejemplo, si les preguntas ¿cómo está tu hábito de oración?, te contestan: en realidad yo no tengo hábito de orar, pasan los días y no oro. Son cristianos que no crecen por causa de indisciplina, no miran la palabra porque no han desarrollado el hábito de leerla, mucho menos escudriñarla. Si cuando eran niños se les hubiese enseñado a crear rutinas de actividades del diario vivir, en lo terrenal, como ya están acostumbrados a imponerse hábitos, esa habilidad de autodisciplina les hubiera dado la victoria también en su vida espiritual. La autodisciplina va a impartirle fuerza de carácter a nuestros hijos. Si queremos que ellos disfruten de esta habilidad de fuerza de carácter para autodisciplinarse, tenemos que acostumbrarnos desde muy pequeños a ciertos hábitos. Para ello tenemos que emplear tiempo siendo firmes y consistentes en la disciplina. Te garantizo que esto tendrá consecuencias muy positivas en la vida espiritual de tus hijos. Quisiera acentuar la palabra consistencia, ya que deja pasar algunas cosas, sea por falta de tiempo o por cansancio, puede lograr alargar mucho el proceso de enseñanza. Los niños entran en estrés ya que estamos dándole un mensaje equivocado cuando somos inconsistentes. Les decimos sin querer: lo que haces está mal dependiendo de mi estado de ánimo. En otras palabras, interpretarán que la corrección es arbitraria, porque a su juicio lo que está mal es malo siempre y se debe corregir siempre. Piensan: si me lo dejas pasar algunas veces es porque no es importante, y cuando me corriges siento que es injusto porque me estás corrigiendo por algo que tú me has enseñado que no tiene mucha importancia. ¿Te das cuenta por qué es tan importante la consistencia, aunque sea fatigosa? La disciplina de corrección. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. La necedad en el corazón del niño se muestra a través de la falta de interés por los preceptos enseñados. Esta falta de interés lo hace olvidar con facilidad, razón por la cual recae en desobediencia. Todo es consecuencia de la inmadurez e ignorancia naturales en él. Por causa de lo anterior y por consejo bíblico, los padres nos vemos en la necesidad de aplicar la disciplina, vara de la corrección. Con esto provocaremos una consecuencia dolorosa que lo ayudará a recordar. Fijará el precepto, le enseñará a valorizar y madurará su entendimiento. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29. Recuerdo el caso en particular de un niño de tan solo 8 años que estuvo desordenando durante toda la noche en una reunión de estudio bíblico de la congregación. Un niño de voluntad firme,
No quería obedecer a su madre ni a los sugieres. Le faltó respeto a todos los que intentaron hacer algo con él. Un diácono tuvo que llevarlo al baño para tratar de calmarlo y allí él desató una reacción aún más violenta. Me llamaron y luego de consultar con su madre, ésta, con lágrimas de desesperación y vergüenza, me autorizó a que le ayudara a disciplinar a su hijo. Cuando entré en el baño, el niño continuó con mayor histeria su reclamo de poder y autoridad, pero yo no estaba dispuesto a cedérsela, por lo tanto comencé a corregirlo en amor. Su respuesta fueron unas cuantas patadas, escupitajos y gritos con malas palabras. Me amenazó violentamente de que si lo tocaba me iba a denunciar a la policía por maltrato de menores. Y sabes, no me dejé intimidar. Para resumir, con mucho amor expresado verbalmente y miradas tiernas, tuve que utilizar la fuerza física para controlarlo y evitar que siguiera agrediendo. En ningún momento cedí ante sus ataques aterrorizantes de querer morder, arañar y patear. Le expresé que nada me haría salir de allí hasta que él pidiera perdón y obedeciera, que por amor a él lo tenía que obligar a sujetarse. Siempre cederá el más débil. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero pasó más de una hora. Estábamos empapados de sudor y extenuados por la lucha sin tregua que mantenía el muchacho. Continué con la disciplina, expresándole que lo que me obligaba a mantenerme allí era el amor que sentía por él. Tal fue la fuerza, constancia y la perseverancia de aquel choque de autoridades que cedió el más débil. Sin algo yo tenía muy claro era que el débil no era yo. A ese caballito salvaje había que domarlo y yo no pensaba salir de allí hasta lograrlo, porque allí se definiría la vida del muchacho y nuestra paz, o lo perderíamos y cargaríamos todos la vergüenza de nuestro fracaso por no haberlo podido ayudar a través de la disciplina de corrección. Finalmente, cuando el niño se dio cuenta que yo no tenía fin y a su vez sus fuerzas se agotaron al punto que hasta casi se quedó dormido llorando, decidió calmarse y pedir perdón. Cuando finalmente su madre se lo llevó, yo pensé, definitivamente este niño jamás volverá a esta iglesia y probablemente su madre tampoco. Tal fue mi sorpresa cuando un día los vi llegar a nuestra congregación nuevamente, que me quedé observándolo con una sonrisa bien tierna, aunque preparado para cualquier cosa. El niño corrió hacia mí y, fuera de la lógica humana, me abrazó las piernas y no para morderme. Los niños más apegados a mí son precisamente aquellos en nuestra iglesia cuyas madres solteras me han dado autorización para ayudarles a disciplinarlos. ¿Pueden imaginarse cómo me sentí? Lo abracé, lo besé, le expresé lo orgulloso que me sentía de él y cuán feliz me hacía el volverlo a ver en la iglesia. En ocasiones, cuando pasa a mi lado, me busca la mirada para evitar pasar desapercibido. Cuando lo descubro, corro hacia él y jugando hace que me huye, pero terminamos abrazados como si fuéramos padre e hijo. Ese niño descubrió que aunque su padre parece no haberse preocupado de él, hay alguien en la iglesia que lo ama con amor paternal. En cierta medida Dios lo puso ahí para suplir esa necesidad en su vida.
Créanme, nunca más me ha dado problemas y sigue asistiendo a la iglesia. Qué bueno que es cuando nuestra familia consanguínea no puede suplir alguna necesidad básica, podamos contar con otra familia que en cierta medida lo haga. En el caso de madres solteras y niños sin padres, una congregación unida con un sentido de familia resulta en una bendición incalculable. Nos damos una mano en tantas cosas donde una ayuda de confianza es tan necesaria. La vida para los padres es difícil, para las madres solteras o divorciadas es peor aún. Y qué bendición es poder contar con una familia que está ahí siempre para ayudar a aliviar la carga.